peor que eso. Me asustaste, Jorge. Es peor que eso. Sí, porque acuérdate que real, por ejemplo, acá te dice, se establece como política pública del gobierno el repudio al discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado. Ya te estoy hablando del proyecto ese del Senado 136. Exacto. Ahora le añaden, o identidad de género real o percibida. O sea, mira cómo se traduce. Ajá. Real o aunque no sea real. Exacto. Eso es absurdo porque todo delito que esté montado sobre lo que es percibido no es delito. Porque no es cierto. Tiene que ser determinado en el derecho penal o blanco o negro, no hay grises. O culpable o inocente, o hay conducta criminal o no la hay. Y no depende de cómo la persona lo perciba. Por ejemplo, un borracho, gendío hasta tajón, puede mirar un poste y ve dos postes, pero realmente hay uno. La realidad es que hay un poste, no es que los dos que él ve. Exacto. O como él lo interpreta. Como muchas de estas cosas que son todas subjetivas, sensoriales. ¿Cómo tú me miras? Tú puedes tener una mirada que yo te miro y yo digo, este tipo me está mirando mal. Mira, a lo mejor le tiene 2 tripas viradas por dentro y tú no sabes lo que le está pasando. O sea, tú no puedes sobre eso ir. Entonces, a tipificar como delito, como yo percibo tu trato hacia mí. Exacto. No, pero eso es lo que se está legislando. Pero se va a caer en los tribunales. Los tribunales van a tener un problema de prueba real. Y el tribunal con las gafas del género, donde eso percibido al tribunal, al juez, a la juez, se le lavó el cerebro, se le entrenó para decir lo percibido ahora es válido también. Pues eso es lo que están tratando de tipificar, porque acuérdate que esto es un grupo ideológico que se metió en el Senado y que están allí. Sí. Y que todas las discusiones han paralizado a la mayoría con estas cosas. Sí, totalmente. Y venden sus votos a cambio de que le apruebe este proyecto, lo intercambio por el otro. Ese es el modelo, ¿verdad? Esa es la dinámica. Y con eso, fíjate, todo lo que se está discutiendo en Puerto Rico. Ajá. La inmensa mayoría de las cosas tienen que ver con esto. Todo tiene que ver tiene que ver con, no solamente esto, con los menores. Esa carta de derechos de los jóvenes es desde los 13 años hasta los 29. Yo creo que hay que hacerle una enmienda a alguien que la presente de los 21 a los 29. Dejen fuera a los menores de 21 a ver qué va a pasar. Y se acaba la controversia. Apruebas todas las leyes que tú quieras aprobar, mayores de edad. Deja a los menores de edad fuera. Es todo un afán por llevarse los menores de edad a sus camas, a sus intimidades, a sus aberraciones, a sus prácticas. Esto es como una terapia de conversión hacia esas conductas. Correcto. Usando el Departamento de Educación. Ajá. Y ahora estoy usando otros modelos como revocarte los permisos. Les tengo noticia a todas estas congregaciones que están operando en ley y ahora le vienen a cambiar las reglas de juego para quitarle los permisos y ahora los saqué de internet o no puedes ir allí físicamente. Uno de esos proyectos puede tocar a la iglesia. Por eso estás haciendo el comentario. Estoy haciendo el comentario porque entonces te van a cambiar tu permisología o no renovártela, te la trato de no renovar y hay un derecho adquirido que tú tienes. Todas estas leyes tienen casi siempre un grandfather clause. De aquí para adelante tú lo puedes aplicar, pero de aquí para atrás no se lo puedes hacer retroactivo, por ejemplo. Y yo creo que hay que presentar unos cuantos casos contra probablemente algunos funcionarios públicos eventualmente para ir poniendo en su sitio y detener el uso del poder gubernamental contra lo que es las expresiones de fe bajo la primera enmienda. Ese problema no lo tiene otra gente. Y una de las cosas que dice este caso bien interesante de Fulton, dice, mira, mientras tú permitas unas cosas en el dominio, no se las puedes poner más difícil a esta gente. Por ejemplo, en este caso, los que fomentan estas parejas ¿verdad? Que no es el matrimonio tradicional de acuerdo a los católicos, le das toda la cuestión del Estado porque creen en eso y practican eso y empujan hacia eso. Este no lo cree. Espérate, tú tienes un acomodo para aquel ya. Exacto. Y estás usando el poder del Estado para fomentar ese por sobre el tuyo. Correcto. Y eso violenta la expresión de adoración o de fe o de religión. Así que Supremo los paró 9-0. Yo tengo una preguntita. Ahorita mencionaba Lucas que muchos de los que promueven, impulsan, y no estoy hablando necesariamente en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, es porque tienen sus intereses de aprovecharse de niños, llevarlos a sus habitaciones, como dicen. Pero no es más fácil tratar de legislar o crear proyectos que le cambien la mentalidad de ese tipo de personas. Eso es una aberración. Lo es, lo que pasa es que ahora todo va predicado, acuérdate, el problema con la ideología de género
es que al tú ignorar tu naturaleza humana, no tienes que comportarte como ser humano psicosexualmente. Te puedes aparear a una bestia, te puedes aparear a un niño, te puedes aparear lo que tú quieras, porque eso no tiene un freno. Y como es una preferencia, es una orientación, es una inclinación, y eso está cubierto entonces, ¿verdad? Por así decir, por todas estas leyes neutrales, pues no va a haber manera de controlarlo. Léanse en el caso de Lawrence versus Texas del año 2003, que es el caso donde dice, mira, el Estado no se puede meter en la intimidad de la cama de los ciudadanos. No hay un poder, hay una verja gigantesca de derecho donde tú no te metes en mi cama a decirme lo que yo hago. Ok, pero esa opinión dice, fuera de eso están los locos o incapaces y los niños. Ya eso está establecido. ¿Cuál es la próxima meta de esta gente? Llevarse los locos y llevarse los niños. Y lo van a tratar de hacer de alguna manera. Una vez tú lo legalizas, no hay control. Por eso es la gran lucha de legalizar la pornografía. Si tú legalizas la pornografía, se la puedes enseñar a los niños. Por eso es que con el caso de Lawrence, abrieron la puerta a otra serie de relaciones para enseñársela a los niños. El escándalo de Nueva York, una maestra enseñándole a nenes de kindergarten masturbación. Eso es para meterle a esa señora a la cárcel por lo menos el máximo de ley. O sea, tú estás induciendo a un menor de edad a unas conductas, abriéndole su mente a unas cosas que no tienen la edad, no tienen la madurez, no tienen el desarrollo psicosexual. De eso es de lo que se trata. Una vez tú lo llevas a eso, es maltrato, es deformación, es un acto criminal. Y los padres pueden ejercer legítima defensa protegiendo a sus hijos al máximo que la ley lo permita contra actuaciones como esa. Así que la cosa está bien peligrosa. Jorge, la parte de... Aquí, ¿verdad? Viene la parte de lo que somos nosotros en esencia. Esto es el espíritu anticristo al máximo. O sea, es todo lo que tiene un principio espiritual del cristianismo, de lo que Dios estableció, tirándolo por el piso. O sea, esto, en palabras mías, y yo sé que yo no hablo mucho en esos términos, pero es un vómito del infierno. Pero míralo más claro, Juan. Desde el punto de vista espiritual, esto es lo peor. Esta es la agenda del infierno, no de personas. Las personas ahora son las marionetas. Esto es una agenda del mismo diablo. Yo sé que a mucha gente no le gusta hablar en estos términos, pero es que yo no veo otra forma de describirlo. Porque acuérdate que la destrucción hacia el ser humano. El ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El espíritu, que es ese soplo de Dios que te da para tú poderte conectar con Él. Por eso es que en todas las estructuras, hasta tribales que se encuentran, no civilizadas, como decimos nosotros, hay adoración, hay un campo santo, se honran los ancestros, porque es el espíritu del ser humano que sabe que más allá de esta vida material hay algo. Esa vida eterna que Dios te da, ese sentido de eternidad. Está el alma, que es el asiento de las emociones, la capacidad de amar, la capacidad de administrar, la capacidad de responder, toda esa base moral está ahí. Y el cuerpo, que es esto que nos permite, eso que está dentro, comunicarnos con la realidad física. Por eso tú puedes amputarle a un ser humano los brazos y los pies y sigue esa parte viva ahí. Vas viendo, o sea, tú le puedes sacar un montón de cosas, pero está vivo y sigue pensando y sigue teniendo eso. Este movimiento que hace Génesis 3, la serpiente reta todo lo que Dios hace en Génesis 1 y Génesis 2. Así que estás hecho imagen y semejanza de Dios. Tú no estás hecho imagen y semejanza de Dios. Tú puedes ser Dios. Exacto. Rompe el absoluto y haz lo que te dé la gana. No hay problema. La consecuencia de eso es que muerte. ¿Y cómo tú lo ves socialmente? Ellos retaron a Dios, los sacan del paraíso y las consecuencias se ven en el capítulo 4 cuando Caín mata a Abel. Ese funeral de Adán y Eva, viendo a Caín y a Abel allí en aquel funeral, a Abel en su caja, todo ese tipo de cosas. ¿Tú te imaginas los pensamientos de ellos en ese momento? Óyeme, retamos a Dios y aquí estamos viendo las consecuencias. O sea, tú rompes el modelo. Lo que dijimos aquel día, Dios, de la costilla Dios hace una mujer, la trae al hombre. No le da a un adolescente para que él la termine de criar. Tú rompes eso, no hay problema. No se mueren en el momento, se mueren después. O sea, tú ves las consecuencias en el 80% de los casos de maltrato, los modelos, todo lo que está ocurriendo. Así que estos movimientos tienen base en Génesis 3, desde la óptica de que
yo ignoro lo que Dios hizo. Varón y hembra los creó, no binario. Mira, es un embeleco. Te guste o no te guste, eres una de las dos cosas de la binaridad. Correcto. Porque para moverte hacia otra cosa, necesitas partir de una base. Para ser lesbiana, tiene que ser mujer. Exacto. No hay hombres lesbianos. Ajá. ¿Sabes? Así que, igual que para ser homosexual, tienes que partir de la base de que eres hombre. Exacto. Todo lo demás son expresiones en la emoción. Ajá. Y el cuerpo lo tratas de alterar. Por eso todo esto va dirigido a cambiar el cuerpo físico, Ajá. a malearte las emociones Ajá. y cortarlo del espíritu. Por eso va dirigido a cortar todo insumo de palabra que te ponga en el orden. Exactamente. Porque una vez tú entras en el orden espiritual, tus emociones se ajustan y tu cuerpo también. Exactamente. Así que si corto lo que es la proclamación, lo que es la palabra verdadera, lo que es lo que me obliga a reflexionar, pues estoy en oscuridad. Total. Y cualquier camino es bueno para llegar a Dios, según ellos lo dicen. Exacto. Ese es el problema, que hay un solo camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Así que estos intentos, miren, por favor, ese proyecto 136, sáquenle la parte de la Carta de Derechos del joven y enmienden la ley de derechos del joven, eliminen eso de los jóvenes de 13 a 21 y se acabó el problema. No lo van a hacer, porque es una manera Porque de esa meterse. es la agenda. Llegar a los jóvenes es la agenda y a los niños. Porque por la Carta de Derechos del Joven le está dando un derecho al joven de ir contra su papá. Ahora yo tengo un derecho Exacto. y yo lo quiero ejercer porque me da un derecho absoluto esa ley. Ese es el peligro del 136. Y los legisladores, pues como se lo enganchan con todas otras leyes laborales, Ajá. pues algunos no leen. Sí. Otros, aunque lean, no lo van a entender. No lo porque ven. esto está enredado, esto está armado por un grupito de abogados ahí Que sí leyó bien, que se amarró que bien. saben cómo amarrar la cosa Tejió. para ir empujando esto. Ajá. ¿Ves? Pero los padres tienen el derecho de criar a sus hijos con menores de edad conforme a sus valores. Ahora, lo que es innegable, Jorge, esto es maldad full. Sí, desde Aquí- la aquí- óptica. Aquí hay maldad full power. Correcto. En los que escriben y en los que saben el andamiaje que están entretejiendo, la tela araña que están creando, eso es maldad full. Porque están llevándose de frente absolutamente todo, incluyendo a la iglesia. Lo intentan. Ellos saben que la Constitución provee un montón de libertad religiosa, pero son tan bravos y tan malos desde mi punto de vista que por lo menos lo intentan. No, y lo van a seguir intentando. Acuérdate que, mira, tú tienes dos foros para cambiarlo todo. Ajá. Vamos a ponerlo de esta manera. La legislatura. Si tú no lo logras legalizar en la legislatura, tienes los tribunales. Y el problema es que tienen la rama judicial, por lo menos en el punto de poder. Sí. Y ahí pues es cuestión de tiempo si logran imponer esa ideología o no. Ajá. O si hay una judicatura balanceada que se resiste a la ideología de alguien en particular. Correcto. Porque la gente no tiene derecho en términos de cómo se define o cómo practica su sexualidad. El mujeriego no tiene más derechos que el que se abstiene. Ajá. O el que está célibe no tiene más derechos que el que es homosexual. O el que es homosexual no puede tener más derechos que el que es trans. Ni el trans puede tener más derechos que el que es célibe. A mí me suena cuando veo lo que está pasando con el entrenamiento a los jueces. Es como si el Supremo fuese de un juez, de Maite Oronoz. Bueno, lo que demás se me pasa ha es que quedado tiene el como poder que- constitucional administrativo. Pero eso ya, yo creo que ya hay muchas cosas que están cambiando, que la curia es la que tiene que Exacto. entrar, ¿Tú porque si piensas no... que los demás van a despertar y que van a hacer un reclamo? Bueno, lo que pasa es que alguien lo va a tener que plantear. Y cómo tú revisas una decisión, por ejemplo, administrativa de un juez presidente de un tribunal supremo, cuando hay un abuso claro de poder. ¿Cómo se hace? Los clásicos traslados, pues yo creo que la lógica te dice a ti, el acomodo de derechos, vamos a discutirlo al pleno. Mira, aquí están, aquí hay una decisión que afecta y se ha tomado sobre una base que no tiene raciocinio. Ajá. Y eso ocurría en montones de cosas que yo no voy a entrar en eso ahora. Claro, era un poder que se ha ido cambiando. O sea, hay muchos factores que han ido, por ejemplo, el tú saber o publicarlo, o que la gente lo sepa, o los medios de comunicación exponen una serie de cosas y la gente reacciona. Legisladores empiezan a reaccionar, tratan de presentar un proyecto, van a levantar esto es una rama distinta, ustedes no se meten a cómo yo administro eso. Perfecto, tú tienes un mundo aparte, pero no puedes abusar ahí. Y como no puedes abusar ahí, alguien tiene que revisar eso. Y
si son 9 jueces Ajá. que hay ahí sentados, uno no puede irse por encima de los otros 8. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, eso pues ha ocurrido. Hay unas resoluciones por ahí que quieren nombrar a alguien a una posición, qué sé yo, de una comisión de algo y reclamaba, dice, no lo nombro yo, ustedes no se metan. Y estos jueces dijeron, no, yo creo que tomamos todos esta decisión. Y tú ves los votos, no, que esto es un abuso, que se están metiendo, que esto es qué sé yo qué. Pero es que es mejor, yo prefiero que 9 piensen sobre si mi traslado a donde me traslada, habiendo otra gente que empezó anoche, y me queriste sacar de donde yo estaba, ¿se puede cuestionar eso o no? Eso no es tan administrativo. Mira, te digo más, antes las decisiones de traslado de los empleados en la rama ejecutiva era cuestionable. Sí. Si hay persecución o no, en la rama judicial no. Oye, ven acá, necesidades del servicio. Necesidades del servicio es que te muevo y se acabó. O sea, hay cosas, ¿verdad? Yo no las voy a tirar al aire aquí porque no es el momento para hablar esto, pero hay muchas maneras que es la misma rama. Aquí están los jueces, aquí están los ejecutivos y aquí está la legislatura. Pero el mismo núcleo de derecho está ahí. Los traslados aquí deben tener la misma norma que los traslados acá. Claro. Los jueces no pueden tener menos derechos que cualquier otro empleado público. ¿Y que no entiende eso? ¿Y a dónde va el juez que se siente? Bueno, yo creo que debe ir al pleno. Al pleno. Yo manejé eso cuando yo era juez en mis primeros años de distrito y superior. Ajá. Lo manejé bien fácil. Yo fui a donde quiera que me mandaron. Okay. Y fui y me sometí y llegué, tenía el apoyo de mi familia para la escuela y todo este tipo de cosas. Yo estaba temprano, descubrí la mejor panadería que hubiera por allí y ya yo aterrizaba temprano allí. Ajá. Y abrían el tribunal para el público a las 8:30. Yo estaba a las 7 de la mañana en mi oficina viendo los expedientes. Donde quiera que fui, 7:30 más o menos. Wow. Pues no había manera el arrinconamiento que yo pasé fue cómodo porque tú tienes que usar el modelo de José. Tú brillas como esclavo en casa de Potifar. Ajá. Y algo va a ser Dios. Y así fue. El día que me ascienden apelaciones yo me gocé porque yo fui a esa oficina y les dije, hey, ahora me puedes trasladar de piso y de parking, pero no me puedes mandar a correr por la isla. Wow. Porque estoy en un solo edificio, mira qué glorioso, con 30 jueces más allí. Así que, para mandarme a mí a la calle a volar por ahí para abajo, ahí están los otros. Y si quieres abusar, vamos al pleno, donde otros 8 cuestionan, discuten y evalúan el trato contra uno. O sea, en la época del totalitarismo debe pasar. ¿Qué tú haces cuando sacas a un gobernante? Tienes que usar la rama ejecutiva, o sea, la rama ejecutiva no, la rama legislativa. Por eso tú ves que Senado formula cargo, Cámara formula cargo, Senado es el juez. Y el juez presidente viene y se sienta allí como dirigir el proceso para sacar un gobernador. Para sacar un legislador, la mismo cuerpo es el juez de sus componentes y tiene un número específico tan alto que la cosa tiene que ser tan extraordinaria que para sacar uno allí no puede ser por el 50 más 1. Vas viendo, porque si no ahora mismo este combo que está allí saca a medio mundo. No, necesitas una mentalidad bien amplia. Así que ese es el gran beneficio de nuestra Constitución en términos de cómo tú armas los poderes. Hago el comentario porque la maldad sigue avanzando y si en el campo judicial nadie se atreve a hablar y solamente una persona es quien cambia absolutamente las reglas del juego y nadie dice nada, perdón, habiendo más gente allí, pues mira, seguirá reinando la maldad en la manera en que se sigue acomodando para que todos estos proyectos de ley, que era lo que estábamos discutiendo desde el principio del segmento, pues esa maldad que se entreteje siga progresando y acomodándose. Claro. Pues mira, alguien tiene que organizarse, lo hablábamos un grupo el otro día. Hay que meterle mano, por ejemplo, a las asociaciones profesionales que persiguen cristianos. Ya gracias al grupo de trabajadores sociales que ha reaccionado, hay unos cuantos ya que se comunicaron, ya ese caso va pronto, usando el caso de los mecánicos para retar la colegiación compulsoria a los trabajadores sociales. Así que ese grupo, pongan las tormenteras porque esto es glorioso de lo que viene por ahí para abajo. Otro grupo estaba hablando del colegio médico, exactamente lo mismo. Estos grupos ideológicos que se han infiltrado
hay que identificarlos, localizarlos y ver cómo tú les quitas la plataforma para que operen en igualdad de condiciones de los demás. Exacto. La rama judicial, por ejemplo, un grupo de personas que se sientan afectados por este totalitarismo impositivo de género, Correcto. empezar a cuestionar y buscar un balance para que paren esto. Mira, un grupo va a ir a entrar a la oficina de contratos del Contralor, a esta cuestión del registro de contratos, y tú vas a puntear los contratos que se están dando, quienes están dando los talleres, son los mismos grupitos ideológicos, están regados en todas las ramas del gobierno. Tienen secuestrado o agarrado la oficina de la Procuraduría de la Mujer, que si no encaja con el combo y le dan los contratos y todo este tipo de cosas, te hacen 2 marchas en la calle para que te saquen. Eso es así. Y les das dinero, le das unos contratos y le callaste la boca. Exactamente. Pues eso tú lo identificas y tienes que neutralizarlo para hacer un balance en esta ecuación. No, la labor es mucha. ¿Y quiénes están perjudicados? Mira, los menores de edad. Sí. Toda la pelea va dirigida a reclutar los nenes en eso. Correcto. Esto es increíble. Así que es como tú dices, el Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento. Y tiene que venir la luz de Cristo para que la gente despierte. Sí, me encanta el texto que dice, denuncia las obras de las tinieblas. Ese texto es bien importante porque esa es la labor de la iglesia. Correcto. Denunciar la obra de las tinieblas que opera en todas partes. Así que aunque esta parte todavía a muchos como que no les gusta mucho, que es la parte política, tenemos que seguir denunciando donde vemos la maldad y donde vemos que la oscuridad se quiere meter para, ¿verdad?, apagar la luz. Claro, tú logras que un tribunal se exprese de una manera, lo conviertes en ley sin consenso del pueblo. Exactamente. Y eso es peligroso. Demasiado. Eso es peligroso. Jorge, gracias por la clasecita. Gracias a ustedes. Sí. Recuerden que estamos allá en Bayamón, en el Centro Cristiano Vida Abundante, 787-787-6870. A la orden, Dios me los bendiga. Excelente. Y me gozo en verle. Y la versión mejorada de Juan Carlos luce bien. Qué bueno. Gracias. Bendiciones. En Ruta es tu energía para comenzar tu día.